Bien, Diego García Sayán está aquí para asumir su defensa. Y la primera pregunta es, ¿por qué a esta campaña puede sumarse un hombre como Fernando Olivera, supuesto aliado del gobierno, diciendo que, por ejemplo, en gestión de García Sayán se prometió a Sendero Luminoso tratarlo como partido? ¿Es cierto? ¿Se prometió a Sendero Luminoso tratarlo como un partido político? No, pues eso es una barbaridad. Yo estoy seguro que Fernando Olivera no puede haber dicho eso, y si lo dijo no estaba en su sano juicio en ese momento, ¿no? Porque una de las posiciones claras del gobierno de Valentín Paniagua, y empezando por el propio Valentín Paniagua, fue que bajo ninguna circunstancia, y él lo ha dicho claramente a propósito del tema de la Comisión de la Verdad, podía considerarse a Sendero Luminoso un interlocutor político. Y hay sucesión de pruebas al respecto. El día 30 de noviembre, es decir, a los 4 días que había asumido el gobierno Valentín Paniagua, Abimael Guzmán le dirige una carta a Valentín Paniagua, ¿no? La primera de varias, ¿no? En la que no solamente le pedía eso, ser un interlocutor político del gobierno, está firmada por Abimael Guzmán y Elena Iparraguirre y otros, sino... ¿Puedo verla? Sí, por supuesto. Sino además planteaba una serie de exigencias, entre ellas el cierre del penal de Yanamayo. ¿Cuál fue la respuesta? La respuesta fue que no se dio ninguna respuesta porque había que tratarlos a estos que estaban sentenciados por graves delitos como tales y no como interlocutores políticos. Y uno de los reclamos permanentes fue primero que la carta nunca recibió la respuesta, las cartas mejor dicho, y en segundo lugar que nunca se cerró la base naval del Callao ni el penal de Yanamayo. Hubo sucesión de huelgas de hambre, aquí tengo la cantidad de actas que se hicieron y en todas ellas queda clara la firme y clara posición. Actas de huelgas de hambre. Actas de huelgas de hambre en la base naval. ¿De Guzmán? De Guzmán, acá hay una por ejemplo en donde reclama porque 2 abogados norteamericanos que habían venido a verlo, no se les dejó entrevistarlo porque no eran sus abogados defensores, ¿no? Y así sucesivamente hay un acta defensorial en donde, de la Defensoría del Pueblo, en donde queda claro que están en huelga de hambre contra el gobierno de transición porque no había cesión de 1 milímetro, de manera que si un titular le puso eso en la boca a Fernando Olivera, yo estoy seguro que él no puede haber dicho una cosa así, porque es absolutamente inexacto que el gobierno de transición haya siquiera contemplado por 1 milímetro la posibilidad. Pero hubo concesiones carcelarias en nombre de los derechos humanos a estos asesinos, para estos asesinos. En la base naval del Callao no hubo ningún cambio sustantivo en lo que es régimen de visitas, ni nada parecido. Naturalmente ¿Dónde hubo cambios entonces, Diego? Hubo en las cárceles comunes, ¿no? Hubo lo que se encontró fue un sistema colapsado. ¿Qué fue el decreto 003? El decreto 003, que fue lo que trató de hacer es, de alguna manera, regular una situación que teóricamente estaba normada por una serie de reglas del año 93-95 que en la práctica ya no funcionaban porque se hablaba de locutorios, se hablaba de salidas al patio y esta era la situación de las cárceles. ¿Qué era? ¿Qué es eso? Esta es una de las paredes de Yanamayo. ¿La cámara puede ponchar, por favor? Así estaba cuando Así tú estaba Yanamayo, al ministerio. Después, a partir del año 99, estaba Yanamayo en esta situación y eso fue ocultado al país. Esta era la habitación de Lucero Cumpa. En Yanamayo también. ¿Y qué es eso? Naturalmente el hueco, un hueco en la celda conectada con la celda de abajo y a su vez las paredes que conectaban la prisión de varones con la prisión de mujeres completamente rotas. O sea, eso es en la época de Fujimori. Por supuesto. ¿Y se toleraba esto? Por supuesto que sí, y la opinión pública no lo sabía porque no había libertad de expresión. ¿Y qué más se hacía en la época de Fujimori que nosotros no sabemos? Y creíamos nosotros los peruanos que las entrevistas a las visitas eran en locutorios que no existían en ningún lado, salvo en el penal de mujeres de Chorrillos. O sea que había contacto directo. De manera que cuando se llega a fines del año 2000, el 25 de noviembre, al gobierno de transición, se encuentra que las reglas, como ha ocurrido mucho en la historia del Perú, hecha la ley, hecha la trampa, lo que decían las normas no tenía nada que ver con la realidad. Entonces, Perdona, ¿me estás queriendo decir que con Fujimori hubo mucha permisividad para los delincuentes terroristas? No, simplemente que las normas supuestamente duras que se dieron, si funcionaron en una etapa, a partir del año 98, 99 empiezan a descomponerse y el sistema penitenciario que nosotros encontramos era uno en donde no existía el sistema de locutorios y en donde indudablemente había temas que afectaban las propias normas constitucionales como el derecho a la defensa, la negativa o restricciones excesivas a las visitas de los abogados. Entonces lo que se hizo es dictar en enero del año 2001 2 normas.
una que establecía un régimen transitorio de visitas y una que establecía también la facultad inapelable del presidente del INPE de poder suprimir o regular o reducir las visitas establecidas en ese decreto supremo 003. El decreto 003 fue derogado por nuestro propio gobierno al finalizar en el mes de julio para ser reemplazado por el reglamento del Código de Ejecución Penal, que había sido materia de un amplio debate. Su proyecto se había publicado en El Peruano, se incorporaron todas las sugerencias que se fueron recibiendo, establecía este reglamento una gradación de máxima, mediana y mínima seguridad en función de la gravedad del delito. ¿Hay alguna concesión de la que te arrepientes? Mira, yo creo que lo que se hizo era lo que inevitablemente se tenía que hacer para lograr un objetivo central, que era recuperar el principio de autoridad y hacerlo en la medida de lo posible, sin el uso indiscriminado de la fuerza, y se logró eso sin matanzas, y encontramos al final del gobierno de transición, no una perita en dulce, pero sin duda un sistema penitenciario que marchaba de manera más ordenada y no aquel que nosotros encontramos. ¿Pero tú seguiste tolerando que Iparraguirre y Guzmán vivieran juntos como convivientes en un condominio? Bueno, la base naval del Callao fue materia de una situación en la que el Ministerio de Justicia coordinaba algunos aspectos con la Marina, pero estaba bajo entera jurisdicción de la Marina de Guerra del Perú. La responsabilidad de esa convivencia era de la Marina. Mira, yo no quisiera decir eso, porque los marinos se vieron convertidos en carceleros en la etapa de... Bueno, pero tenemos que decirlo, si eso era jurisdicción de la Marina... Y realmente el Consejo Supremo de Justicia Militar formalmente solicitó al gobierno y al Ministerio de Justicia que esa base naval dejara de existir. O sea, digamos, todas las sinvergüenzadas del señor Guzmán siendo reo eran permitidas por la Marina. Vamos a decirlo claramente. Yo quisiera ser muy justo, porque la Marina, en la época del gobierno de transición, lo que pidió es que sacáramos a los presos de la base naval. ¿Y por qué no lo hicieron? Lo que era imposible, porque simple y llanamente, si bien era muy discutible jurídicamente la solidez de presos civiles en una instalación militar, la realidad de los hechos es que el sistema penitenciario no estaba, y creo que no está en este momento todavía, en condiciones de garantizar máxima seguridad como la que sí efectivamente se da en la base naval del Callao. Ahora, tú en un momento le permites a un preso de Yanamayo ir hasta la base naval, creo que a dos, a comprobar que Guzmán está vivo porque decían que estaba muerto. Me parece bien importante que toques este tema. A mí me parece que fuiste muy débil en ese aspecto. Mira, ¿Con qué derecho, perdóname para terminar, con qué derecho un preso senderista va a decir, yo quiero comprobar si mi jefe está vivo? Y a mí qué me importa que te preocupes si tu jefe, el homicida masivo, Guzmán, está vivo o muerto. A mí qué me importa. Por supuesto, yo comparto exactamente la misma percepción que tú tienes en este momento, aquí sentados nosotros dos conversando. Pero ¿cuál era la situación en ese momento? Una situación en la que en Yanamayo se vivía pues este ambiente de enardecimiento masivo, y en donde se trataba de recuperar la autoridad en un penal en el que nosotros logramos con el gobierno de transición que los policías pudieran ingresar después de 1 año y medio de zona liberada para Sendero Luminoso y el MRTA. Durante la época de Fujimori, la última época. En el último año y medio no ingresaba un policía a Yanamayo, pero eso la opinión pública no tenía idea que eso era así. Entonces, nosotros logramos ir recuperando el principio de autoridad, y había este grupo de irreductibles, ¿no?, que lograban generar una situación convulsa, y lo que recibimos nosotros del presidente del INPE de ese entonces era la información de que la situación estaba desbordándose, de que podía eventualmente tener eso, lo que eufemísticamente se llama un alto costo social, que significaba un montón de muertos, y quisimos evitarlo, quisimos ver qué proponen ustedes, y lo que ellos nos propusieron es que a este grupo de irreductibles se les podía neutralizar en la medida en que verificaran, aunque suene absurdo a estas alturas del partido, que Abimael Guzmán estaba vivo. No se trató de una reunión de cúpula senderista como falsamente y repetidamente ha dicho la prensa a la que tú te has referido. ¿Cuánto duró esa reunión? Duró escasos 15 minutos, según la información que recibimos en ese entonces. Estuvieron presentes ahí elementos oficiales de la Marina de Guerra del Perú, autoridades del INPE. ¿Y cuántos presos senderistas de Yanamayo? ¿Dos? Dos de menor entidad, a tal nivel que ni siquiera fueron reconocidos por Abimael Guzmán, que no sabía de quiénes eran, de qué se trataban estos individuos. Diferente situación, radicalmente distinta, César, a aquella que se vivió
en la época de Fujimori. Entre el 93 y el 95, 17 dirigentes de Sendero fueron llevados a la base naval para producir una sucesión de reuniones políticas con Abimael Guzmán y Elena Iparraguirre en todo este manejo que estaba haciendo. ¿Eso lo permitió Fujimori? No solamente lo permitió Fujimori, sino que lo organizó Vladimiro Montesinos. ¿Hay actas de eso? Por supuesto que sí. Y la última de ellas es una reunión que se produce el 11 de noviembre del año 2000. Acá está el documento en donde en esa reunión del 11 de noviembre establecen la nueva línea de... ¿Puedo ver? Por supuesto que ¿Perdón? sí. En la parte de abajo está resaltado. Como producto de las luchas en penales, vienen sorpresivamente María Pantoja y Osman Morote a reunirse una hora con Abimael Guzmán y Elena Iparraguirre. Se amplía el tiempo a 2 horas. Aprobamos los 5 puntos para la coyuntura en los que se especifica la política fundamental y se concuerda en dejar la lucha interna que llevó a la división del 93 como problema histórico que el futuro resolverá y definirá, aportando a puntos comunes en lucha por las libertades. Entonces, 14 de noviembre del 2000, gobernaba Fujimori. Así es. Fujimori cae... Y eso no lo sabía nadie. Eso no lo sabía nadie. Y ahora es la prensa que interpreta a este prófugo, dice que hay permisividad. Esto, César, esto es reunión de cúpula, ahí se discutió... Programática, además. Se definió la línea... Programática. Que el 30 de noviembre, a los pocos días, el gobierno de transición fiscal, el 25, el 27 de noviembre yo asumo el Ministerio de Justicia, a los 3 días ya estaba llegando esta carta de Abimael Guzmán con la nueva línea que se había adoptado el 11 de noviembre, inspirada por esta capacidad de convocatoria de Guzmán con el apoyo de Montesinos. De manera que no se me venga pues a hablar de que esta reunión de mero trámite penitenciario, que puede ser discutible si era o no una buena idea a estas alturas del partido, yo lo admito perfectamente, de repente no era la mejor idea, pero que esa reunión con 2 individuos completamente marginales, a lo que Guzmán ni siquiera reconoce... O sea que aquí había un propósito, sí, perdóname, aquí había un propósito probablemente que era el de mantener viva la llama del senderismo para mantener vivas las prerrogativas de los Colinas, y del CIN, y de Montesinos, y de Nicolás de Bari, y de Fujimori, porque es lógico, esa llama hacía justificable crímenes, robos, apropiaciones de presupuestos y todo lo demás. Entonces, y hay un recuento que en algún momento se va a poder hacer, César, no hay tiempo en este momento en este programa, pero de una sucesión de reuniones políticas, de comunicaciones que le dirigen los senderistas a Vladimiro Montesinos, llamándolo interlocutor válido, representante del Estado, y así sucesivamente. Allí sí hubo un tratamiento a Sendero como interlocutor. Las huelgas de hambre que sucesivamente le hicieron al gobierno de transición en la base naval, en Yanamayo y en otros lados, eran precisamente porque no se había cedido 1 centímetro en reconocerles interlocución política y en que no se había cedido en lo que ellos querían, que se cerrara la base naval, que se cerrara Yanamayo y que se cerrara Chayapalca. Entonces, el restablecimiento del principio de autoridad que se hace dentro de un régimen democrático es lo que naturalmente molesta a algunos, que en este momento en el que recrudecen algunos aspectos del terrorismo en ciertas partes del país, tratan de jalar agua hacia su molino, diciendo, bueno, solamente se puede combatir eficazmente al terrorismo con dictadura. Y en ello convergen tal vez otros que sin tener ese origen delincuencial, naturalmente pueden estar viendo, como se deduce un poco de las encuestas, a Valentín Paniagua como un contendor político de Polendas, y en consecuencia se trata de deslegitimar, erosionar con mala fe, porque lo que se dice es mentira y quienes lo dicen saben que es mentira, que en el gobierno de transición no se liberó a un solo terrorista, saben que esa reunión no fue de cúpula, sino que las de cúpula fueron antes y sucesivas, ¿no? Correcto. De manera que yo creo que el panorama al final nos remite, César, a un tema que es lamentablemente político, porque nos dice, bueno, qué tipo de política tenemos en el Perú, en el que en algunos tienen que hacer política sobre la base de la mentira, sobre la base de buscar un titular destruyendo... No, y además en donde la mafia montesinista que destruyó al país, conserva su potencia de fuego. Sin duda. Su capacidad de persuasión. Sin duda. Y sus municiones mediáticas, es impresionante. O sea, aquí la mafia sigue gobernando. Como el otro día decía una persona, ¿no? O sea, yo tuve que padecer el canal, lo dijo Carlos Herrero ayer, el canal de Chutz y el canal de Crucillat. Y gente esta, los dueños y capitostes de La Razón, que naturalmente están procesados por actos de corrupción
en base a normas que dictamos durante el gobierno de transición y a procesos que empezaron... Porque el 80% de los presos por corrupción, el 80% ocurrió en la época de la transición. Así es, en base a normas que le daban a los jueces facultades naturalmente de actuar independientemente. Entonces hay que matar a Paniagua, pues. Por supuesto. Entonces, hay que matar a Paniagua. Entonces el día que esta gente nos empiece a elogiar o nos empiece a ignorar, ahí sí habrá que preocuparse de que habremos metido la pata y nos hemos equivocado en algo. Diego García Sayán, exministro de Justicia, estaba con nosotros.